¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien. Por cierto, también cuento con mi canal de WhatsApp como Rayleigh Bumburi y en Twitter como Eric Castañeda. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Gran Purga, llamada también la Purga de Joseph Stalin, quien una vez que asume el control de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin, Stalin asume el poder, ya lo habíamos comentado en la sesión pasada. Una vez asumiendo el poder, comienza una serie de campañas que consistían en la persecución de todos aquellos que consideraba enemigos de la revolución. Es decir, Stalin llevó a cabo una serie de persecuciones. O sea, mientras por un lado se encargaba de todos y cada uno de los proyectos quinquenales, es decir, que en un proyecto de 5 años se fortaleciera la agricultura, la economía, sobre todo el transporte y todos los asuntos prioritarios del Estado. Por otra parte estaba esta serie de persecución política hacia los opositores a su régimen, porque hay que recordar que Stalin, una vez que asumió el control de la Unión Soviética, implantó lo que es el comunismo y pretendió, o sea, mientras Lenin se había dado la tarea de que se difundiera el socialismo al resto de Europa, lo cual fue contraproducente y tal se dio el caso en Italia con el levantamiento fascista de Mussolini. En ese caso, Stalin evitó que se siguiera difundiendo el socialismo y de manera que impulsó que se centrara en un solo Estado, en este caso la Unión Soviética, un Estado comunista y socialista, y que se centrara en una sola persona, como lo en este caso la figura del propio Stalin. Y evitó entonces que se siguiera difundiendo hacia otros países, y en este caso que se centrara en un solo Estado y en una sola figura. Es por ello que, como decíamos, llevó a cabo esta serie de persecuciones políticas hacia los opositores a su régimen. De manera que llevó a cabo una serie de procesos que consistieron tanto en enjuiciamiento como de líderes políticos, enjuiciamiento de líderes militares, entrega de refugiados, así como también expulsión y exilio de miembros del Partido Comunista, porque consideraba Stalin que dentro del Partido Comunista había saboteadores, había traidores. Tanto es así que Trotsky, quien de la mano de Lenin llevaron a cabo esta revolución que logró la implantación de la Unión Soviética, pero Trotsky nunca estuvo de acuerdo con la llegada de Stalin, de manera que el propio Stalin lo consideró como el enemigo acérrimo número uno, y en contraparte el propio Trotsky había creado lo que es la organización trotskista antisoviética, ¿sí? Que se consideraba de una u otra manera un contrapeso, un posible contrapeso al régimen de Stalin. Pero Stalin prácticamente terminaría desarticulándose y ordenaría entonces la expulsión de todos y cada uno de sus miembros. Incluso el organismo encargado de llevar a cabo tanto esas purgas
fue el llamado Comisariado de los Pueblos Comunistas, NKVD, que es en las siglas en idioma ruso de lo que es el Comisariado de los Pueblos Indígenas, que sería el encargado de llevar a cabo los enjuiciamientos, al mismo tiempo los exilios, pero lo más cruel aún, ejecuciones que se dieron hacia los líderes opositores al gobierno de Stalin. Y se llevaron a cabo toda clase de purgas, que justamente el término purga así lo demuestra con la fuga, pues digamos de todos aquellos, como les decía, elementos que el propio Stalin consideraba como parásitos, como parásitos a su régimen, que estaban entorpeciendo lo que era su proyecto de nación en sí. Y que de una u otra manera, con toda esa purga, con toda esa purga, como les estoy mencionando, Stalin logró sacar adelante a este nuevo estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran varios estados que finalmente se terminaron aliando a lo que es decir, se unificó hacia el Estado socialista soviético ruso, que sin duda alguna llegaría a ser un Estado verdaderamente sólido hasta su disolución, que sería a finales del siglo XX, es decir, terminando los 80s, empezando los 90s. Se daría entonces la disolución. De eso ya hablaremos mucho más adelante, pero que aquí lo importante es destacar cómo se dio esas llamadas purgas de Stalin hacia sus opositores. Primero que nada se dio los llamados procesos de Moscú, en los cuales se llevó a cabo el enjuiciamiento de políticos opositores a su régimen. Inclusive se habla de políticos que todavía defendían al viejo régimen zarista de Nicolás II. Así como también se dio la purga en el ejército, en la cual varios mariscales, generales, almirantes fueron sometidos a juicio. Y eso fue contraproducente, porque el ejército quedaría totalmente desarticulado, y eso ahora sí que sería pan comido para Hitler, que en ese momento ya tenía arrodillado al mundo, y obviamente estaba planeando la invasión nazi a la Unión Soviética. Otra de las llamadas purgas que se dieron fue, como ya les mencionaba, en el Politburó, es decir, en el interior del Partido Comunista Socialista, dentro de la cual se había formado una organización secreta, que era la Organización Trotskista Antisoviética, lo que provocó que los miembros de esa organización secreta fueran no solo enjuiciados, sino incluso torturados para que confesaran sus intenciones de conspirar en contra del gobierno de Stalin. Y con ello se dio incluso la persecución de la cabeza principal de León Trotsky, quien incluso terminó refugiándose en México, justamente durante el gobierno de Cárdenas, que obviamente comulgaba con esa ideología.
Sí, y un dato a pie de página, Trotsky fue amante de Frida Kahlo, por cierto. Sí, incluso hasta se relata hasta una obra ahí de ello que se llama Los amantes de Coyoacán. Pues aunque se vino a México, Stalin logró, o sea, la mano negra de Stalin logró alcanzar a uno de sus principales enemigos políticos, como lo era Trotsky, al cual termina ejecutando. ¿Sí? Y sería justamente ejecutado en México León Trotsky por órdenes del propio Joseph Stalin. Sí, otra de las purgas se llama el Comintern, la llamada Nacional Comunista, el cual se dio fue aún mucho más cruel, ¿sí? Por las series de ejecuciones crueles y salvajes que se dieron. ¿Sí? O sea, los hacía confesar, los enjuiciaba y posteriormente los ejecutaba. De hecho, hay obras que incluso hasta relatan de los métodos crueles y fatales que utilizaban los hombres de Stalin para someter a confesión a todos y cada uno de los opositores. Otra de las purgas se dio también en los refugiados, y muchos de ellos fueron hasta incluso entregados. De hecho en ese momento había cierto pacto, cierta alianza entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se desquebrajaría, tal grado que incluso entregan refugiados, porque de hecho en sí con la purga ya hubieron muchos, o sea, varios soviéticos que no aceptaban a Stalin, fueron huyendo a otros países hasta que serían capturados por nazis que los entregarían a hombres de Stalin. Así de grande esa crueldad. Y obviamente un método que era enjuiciarlos, posteriormente ejecutarlos. Y otra de las cuestiones se dio la caída de Yeshov, toda vez que las purgas estaban totalmente fuera de control, y eso provocó que Stalin destituyera a Yeshov como fiscal del Comisariado de Pueblos Comunistas, y sea el propio Stalin el que llevaría a cabo esos juicios políticos. Y Yeshov no solo fue destituido, sino también ejecutado. Y fue así como se llevó a cabo toda esa serie de actos verdaderamente genocidas, se puede decir, en los cuales Stalin llevó a cabo toda esa serie de expulsiones y persecuciones, pero más que todo, lo más cruel fueron las ejecuciones de manera sangrienta y bárbara hacia quienes se oponían a su régimen. Y por ello ha sido catalogado como el gran terror que vivió la Unión Soviética durante la Gran Purga. Y a nivel internacional, muchos intelectuales, entre ellos Jean-Paul Sartre, que omitió hablar de la purga. Sí, de hecho en ese tiempo, cuidado si criticabas a Stalin, ya tenías a las consecuencias. Pero es así como se llevó a cabo uno de los sucesos más oscuros en la historia de la Unión Soviética. Muy bien, eso es todo. Saludos. Rock es cultura. Si tuviéramos alas, pudiera volar.